Señalar que el TLC no es un mero tratado, dijo, sino que va analizando sobre todo los derechos de los inversionistas, sobre los derechos colectivos, del medio ambiente y otros derechos. Saludar a todos los legisladores. Hoy es un día importante. Escuchamos la intervención del asambleísta Steven Ordóñez. Tenemos que entender que lo que mueve al mundo es el comercio. Y hoy estamos tratando un tratado de libre comercio que es importante. Hemos escuchado diferentes posturas de los legisladores, pero lo más importante, que todos coincidamos que 820 partidas se las está protegiendo, que no van a bajar los aranceles y por ende se va a cuidar la producción nacional de nuestro país. Ya escuchaba algunas intervenciones de algunas ensambladoras que hay en el país, que es verdad, pero voy a hablar con ejemplos claros de lo que pasa y de lo que está pasando en la provincia del Oro, que es mi provincia, provincia de frontera. ¿Acaso en Guayas no hay ensambladora de televisores con marca Prima y algunas otras marcas? Pero vayan a ver qué pasa en la frontera. Ese televisor se va a Lima, de Lima baja a Aguas Verdes y el ecuatoriano cruza a Aguas Verdes a comprarlo. Si hablamos de otra producción que tenemos, como las llantas en el Azuay, la misma llanta General, Continental, se va a Lima, baja a Aguas Verdes y los ecuatorianos cruzan el puente y la compran a la misma llanta ecuatoriana más barato de lo que cuesta en nuestro país. Esa es la realidad de lo que pasa en nuestro país. No tenemos que tener miedo al desarrollo. Para que un país crezca, tiene que tener apertura. Y tener apertura significa menos aranceles y más tratados de libre comercio. Si hablo por mi provincia, aquí yo hago un llamado a los asambleístas de mi provincia, porque saben la realidad de lo que pasa en esta frontera. Si hablamos del banano, ¿cuánto no se exporta? Y hoy está pasando uno de sus peores momentos porque todos estamos conscientes de lo que está pasando con Rusia, que nos están castigando y no va a haber cómo exportar el banano. El 70% de la producción de la provincia del Oro se va a Rusia. ¿Dónde va a ir esta fruta? ¿Qué va a pasar con este sector productivo? Y entendiendo que la provincia del Oro, el 30% de las divisas que genera este país, más que todo en exportaciones de productos agrícolas, sale de la provincia del Oro. Y asimismo se beneficia, donde firmamos este Tratado de Libre Comercio, 10% menos de impuestos para poder exportar nuestro producto. Y hablemos de otro tema importante, los camaroneros. Y lo felicito al compañero Hamilton que hablaba en las primeras intervenciones, que hablaba del sector camaronero que está viviendo su peor momento y que siempre lo recalco. Y que hablamos que un camarón de 24 gramos le cuesta producir $1.50. Su costo de venta $1.20, $1.10, pierde 30, 40 centavos. Y eso agregarle el tema de inseguridad y que el subsidio ya no tiene el diésel. Esa es la realidad. Se va a bajar un 5% y donde se va a beneficiar con este tratado de libre comercio. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar y aquí quiero recalcar algo. En la Comisión de Seguridad Alimentaria la semana pasada recibimos a los camaroneros. Ya llegó el invierno. Miren cómo están las camaroneras en Esmeraldas y Manabí, reventadas. Y si nosotros nos oponemos a un tratado de libre comercio, ¿dónde va a quedar este sector? Y asimismo puedo seguir dando ejemplos de lo que pasa en nuestra frontera. Jamás que se escuche bien, Huaquillas, que es la frontera sur, va a poder competir con el lado peruano. Primero porque tiene una moneda más blanda. Segundo porque tiene tratados de libre comercio. Y no podremos competir. Y lo mismo va a pasar con la frontera de Tulcán, porque también tienen tratados de libre comercio. Pero yo he escuchado una intervención donde decía que estaban mal hechos los tratados de libre comercio de Perú o de Chile. Yo quiero decirles que dentro de esos tratados de libre comercio, Chile solo protegió a 214 partidas arancelarias. Perú, 590. El Ecuador, en este tratado de libre comercio, está protegiendo 820 partidas. Estamos cuidando la producción nacional. No nos podemos oponer al desarrollo. Y hoy hablo por mi provincia, que es productiva y que le beneficia netamente. Yo hago un llamado a los asambleístas de mi provincia a que nos unamos
porque tenemos que entender que el segundo petróleo de este país es la agricultura y esto va a beneficiar de manera directa a nuestro país y más que todo a nuestra provincia. Muchísimas gracias, presidente. Que Dios los bendiga a todos.